¿Cuál es la postura de las organizaciones de derechos humanos sobre las medidas extraordinarias y el desplazamiento forzado? De eso hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en la edición de este jueves 5 de abril y como lo he mencionado, vamos a hablar sobre la postura de las organizaciones de derechos humanos sobre la solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias que está haciendo el gobierno de la República. Y es un gusto para mí saludar esta mañana a Manuel Escalante del IDUCA y también está conmigo Verónica Reina del Servicio Pasionista. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación y me gustaría iniciar con esto, Verónica. ¿Cuál es la postura del Servicio Pasionista sobre esta solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias? Lo que conocemos hasta este momento es que el partido de gobierno, el FMLN, lo está pidiendo una prórroga por un año más. En cambio, Arena, PCN y Gana parece ser que tienen un cierto consenso para que solo se haga una prórroga por 6 meses. Bueno, nuestra postura como organización ha sido sistemática y permanente, ¿verdad? Las medidas extraordinarias han tenido elementos que están generando condiciones y que en sí mismas también pueden estar violando derechos humanos fundamentales de la población privada de libertad. Además, también hay un discurso complicado del manejo de las medidas extraordinarias por parte del gobierno e incluso de los partidos políticos, porque tampoco se informa claramente a la población qué son exactamente las medidas extraordinarias. Hay un discurso ambivalente respecto a eso. Por un lado está, digamos, el decreto legislativo que da ciertas capacidades al Ejecutivo, en específico al Ministerio de Justicia y Seguridad, para manejar todo el sistema de centros penales y generar ciertas restricciones, sobre todo en términos de visitas a las personas privadas de libertad, a las condiciones de aislamiento, incluso dentro del centro penitenciario, la capacidad de comunicarse con el exterior, entre otras medidas. Y por otro lado también a veces el gobierno asocia la participación, por ejemplo, de grupos de tarea conjunta entre la Fuerza Armada y la policía, o todos estos cuerpos especializados dentro de la policía que, como sabemos, también ha tenido una transformación muchas veces, o más bien a partir de una fuerte crítica en relación a la actuación apegada a la ley que ha tenido la policía en casos muy mediáticos y que han llamado la atención de la sociedad civil. Entonces hay una serie de medidas que pareciera que forman parte o no, dependiendo del discurso del gobierno. Hay también una serie de reformas legales que, bueno, Manuel ha hecho también una compilación respecto a eso, que esas no son extraordinarias, son medidas, al final son reformas que se han convertido en algo permanente. Entonces no sabemos también qué es lo que está solicitando el gobierno, que sea permanente o que se prolongue por un año más. Si son específicamente las medidas en torno a los centros penitenciarios, creemos de que hay elementos que pueden reforzarse y pensarse también de manera distinta. Hay estrategias nuevas que pudiera estar aplicando el gobierno, que tienen que ver también con la restricción de la comunicación y los registros, por ejemplo, las visitas más controladas, supervisadas, que no se está tomando en cuenta. Y que además un elemento que nos preocupa es la restricción absoluta de las organizaciones de sociedad civil e internacionales de derechos humanos dentro de los centros penales, que es lo que a nuestro modo de ver también está generando una condición de posible maltrato, tortura incluso. Ha habido un incremento de las muertes por problemas de salud en los últimos meses, un incremento también en los casos de tuberculosis, aún más de un 400%. Entonces son elementos que creo que el gobierno no necesariamente tiene que restringir, por ejemplo, la entrada de organizaciones para que se pueda vigilar perfectamente cuál es la forma en que se están desarrollando esas medidas dentro de los centros. Ya ha mencionado Verónica, Manuel, desde la postura del Servicio Pasionista, que debe existir mayor participación o intervención de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales monitoreando lo que pasa en los centros penales, porque este momento no es permitido, a pesar de que la relatora de Naciones Unidas hizo una visita y pudo tener acceso de primera mano sobre esto, pero no lo han hecho las organizaciones a nivel nacional y otras del sistema de Naciones Unidas.
Desde el lado del IDUCA, ¿cuáles son los elementos de juicio o de valoración sobre esta demanda, esta solicitud de las medidas extraordinarias y su prórroga? Pues primero, bueno, también retomar un poco lo que decía Verónica, ¿no? El tema de que cuando se habla de medidas extraordinarias uno no sabe exactamente de qué está hablando, porque son como 3 grandes ámbitos en donde se está teniendo impacto, ¿no? Centros penitenciarios es uno, acciones policiales es otro, y las reformas en el proceso penal, que es tanto las acciones policiales como los procesos penales, el proceso penal, perdón, esas acciones no necesitan de las medidas extraordinarias que se aplican al régimen penitenciario. Es decir, lo que se está discutiendo ahora, si se prorroga 1 año, se prorroga 6 meses, es solamente lo que ocurre dentro del centro penal. Las otras 2 ámbitos, como digo, están desconectados o legalmente no hay una conexión. Ahí es donde uno de repente puede identificar algún nivel de populismo punitivo, ¿verdad? Estos mensajes, sobre todo ahora, no hay que perder de vista que estamos en un contexto electoral, ¿verdad? Tenemos unas elecciones, pero comenzamos otras. Entonces, ¿hasta qué punto el tema de atar un asunto con el otro cuando realmente no están atados? Esto está distorsionando los mensajes, ¿no? La postura del IDUCA, quizás lo voy a resumir. Nosotros como IDUCA hemos elaborado, hemos discutido como equipo y hemos identificado 12 puntos en los cuales, en relación a la situación actual y a la discusión actual, 12 puntos que resumen nuestra postura. Te voy a citar los 3 primeros, que es como los globales, ¿no? Okay. El primero de ellos es que nosotros creemos que es necesario que el Plan El Salvador Seguro continúe. El Plan El Salvador Seguro nosotros lo percibimos como una política pública con enfoque de derechos humanos. Ahora bien, lo que está en discusión y nosotros ponemos en duda es que las medidas extraordinarias, acciones policiales, penitenciario y proceso penal, los 3 grupos, estos realmente no responden al Plan El Salvador Seguro. En el discurso se dice, los funcionarios públicos, ¿no?, que conectan una cosa con la otra, pero realmente están desconectados. El Plan El Salvador Seguro nunca planteó el tema de medidas extraordinarias como se están implementando ahora. El segundo punto, que es necesario la persecución del delito y el combate a la impunidad. O sea, es decir, nosotros como organización de derechos humanos estamos con la idea, bueno, si alguien cometió un delito, si alguien es delincuente, hay que aplicarle la ley. Pero la ley dentro de un marco de Estado de Derecho, la ley dentro de un marco de respeto de derechos humanos sin restricción alguna, ¿no?, como nos manda la misma Constitución. Entonces, lo que podemos ver ahora es que las medidas extraordinarias, por ejemplo, se enfoca en premiar a la acción policial dándole bonos porque está siendo más efectivo, ¿no?, está disparando y está causando más bajas para los pandilleros y eso se está premiando. Pero por el otro lado no estamos viendo que se fortalezca el área de investigación, que la investigación del delito es al final lo que combate la impunidad dentro del marco de Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ese desbalance creemos que realmente no está siendo efectivo. La violencia, al final de cuentas, no es una buena política pública porque al final combatir el fuego con gasolina es un problema estructural, ¿no? Y no vamos a salir de ese punto. Y por último, es un corto, ¿no? Nuestra postura claramente es que se deroguen o no se prorroguen las medidas extraordinarias aplicadas a los centros penales, porque consideramos que son medidas que atentan contra los derechos humanos, no solamente de los privados de libertad. Ahí están las familias, ahí están también los derechos de los, queremos verlo así, de los mismos abogados, ¿no? Ahora, hoy por hoy, si un abogado quiere ejercer la defensa de un privado de libertad en estos centros penales, por el mecanismo que hay que seguir para poderse acreditar y poder entrar al centro penal, parece ser que está bajo la presunción de culpabilidad. Es decir, a los abogados están tratándolos como que fueran culpables, como que fueran cómplices. Eso está atentando contra la libertad de ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, es decir, si ya lo queremos ver también desde otras perspectivas. Entonces, esto, al final de cuentas, creemos que no son medidas eficaces, son medidas más de un corte populista y realmente necesitamos medidas que sean a largo plazo y estables, ¿no? Uno de los asuntos que estaba en la discusión, Verónica, es, bueno, ¿cómo podemos hacer una medición o un monitoreo de esas medidas? Hemos tenido, bueno, en los últimos días nos acompañaron el director de Centros Penales, el viceministro de Justicia, luego diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, pero no me queda totalmente claro desde la postura de agentes gubernamentales
cómo se puede asegurar la eficacia en el régimen penitenciario, que ese es uno de los elementos, y lo he dicho textual, que aparece en el decreto de las medidas extraordinarias: asegurar la eficacia del régimen penitenciario y proteger a la población de acciones delictivas originadas desde esos lugares. Pero la pregunta es, ¿qué podemos observar si esas medidas han sido eficaces o no? Yo creo que ese es uno de los primeros elementos que también Manuel me mencionaba respecto a todo el discurso que se ha creado en torno a las medidas extraordinarias y que tiene un elemento fuerte de populismo. Y es de que se está asociando de manera constante, incluso desde el mismo lanzamiento, la correlación entre las medidas extraordinarias y la disminución, por ejemplo, de homicidios. Y estos porcentajes que el director de la policía o el ministro de Justicia y Seguridad no se ha cansado de decir, bueno, hay una reducción de 15, hay una reducción de 30, hay una reducción de esto. Y siempre en comparación a años donde hemos tenido también unos niveles de homicidios o de registro de homicidios muy, muy altos. Este discurso, incluso durante estos meses, ha sonado menos precisamente porque ha habido un aumento de los homicidios respecto a esos periodos a los que se estaban comparando antes. Y claro, el problema de esto es de que el mismo gobierno y desde sus distintas instituciones no tienen un mecanismo de medición que les permita identificar y generar una relación de causa y efecto entre las medidas extraordinarias y la reducción de un delito en específico, en este caso de los homicidios. ¿Por qué? Primero, porque los homicidios son un problema complejo. No es, si yo muevo un elemento, no significa que se vaya a reducir completamente ese otro elemento, en este caso los homicidios. Y las medidas extraordinarias, yo creo que donde más han sentido que ha habido algún elemento de eficacia es en la posibilidad de romper esa comunicación entre las personas privadas de libertad y el exterior, específicamente con las estructuras de pandillas y, digamos, la comunicación, la red de comunicación que existía con las personas que estaban dentro y fuera. Ahora, eso, ¿qué tan efectivo es para reducir los homicidios? Puede tener algún impacto, pero no necesariamente va a ser el único elemento que va a influir para que esa reducción de homicidios se dé. Incluso, si se da un aumento, tampoco podemos saber si tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, está en discusión en este momento si se mantienen o no. Que el mismo ministro de Justicia y Seguridad a veces da a entender de que, bueno, que si no se prorrogan, esto puede caer en picada. Y también es complicado identificar que dentro de los elementos que ellos señalan como cómo estamos midiendo esta eficacia, esta mejora en la eficacia del sistema penitenciario, no se encuentra la posibilidad de fortalecer sus capacidades internas de control del sistema penitenciario. Pareciera de que las empresas de telecomunicaciones son las responsables de mantener, por ejemplo, la comunicación limitada en ese territorio o en ese espacio específico. O, por ejemplo, que son incapaces las personas custodias o las personas que están, digamos, revisando las personas que entran a visitar a las personas privadas de libertad para determinar si no están ingresando ilícitos o si el mismo personal no está generando también algún tipo de delito al ingresar ilícitos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que veamos el tema de cómo queda la vigilancia penitenciaria y particularmente si hay violaciones a derechos humanos en los centros penales. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Verónica Reina del Servicio Pasionista y Manuel Escalante del IDUCA, la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos ante la solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias. Y quiero aprovechar para leerles un comentario que nos ha llegado a través de Facebook del canal 33 de Saulo Edgardo Erazo. A sus panelistas dice: ¿dónde quedan los derechos de las familias y de los familiares afectados por los crueles asesinatos de las maras? Nunca los hemos visto pronunciarse a ustedes como prodefensa de derechos humanos ante esta barbaridad. ¿Por qué defienden al que hace daño y no al que recibe un daño mayor? ¿Cuál es alguna reacción que pueden tener a ese comentario? Bueno, primero comentar, por lo menos desde la perspectiva del IDUCA, el tema de que nosotros defendemos derechos humanos, ¿no? Es decir, nuestra perspectiva de trabajo, si queremos verlo de manera histórica, nosotros manejamos la relación o la idea, vemos
la situación de derechos humanos desde una perspectiva de Monseñor Romero, Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Martín Baró, es decir, todas estas personas defensoras de derechos humanos que veían, lo que buscan es proteger la dignidad de la persona en relación a la acción estatal principalmente, pero también en relación a otras personas. Solo por ponerles un caso o comentar algunos datos, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en atención de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las pandillas también, y es más, el 80-90% de los casos que atendemos son de víctimas a causa de violencia ocasionada por las pandillas, ¿no? El menor porcentaje son de agentes del Estado, pero es un dato preocupante, porque nosotros lo que decimos es, al delincuente hay que combatirlo, ¿no? Al delincuente hay que juzgarlo, hay que investigarlo, hay que condenarlo, pero dentro del marco de Estado de Derecho. No se vale que a un delincuente el Estado, por supuestamente combatir la impunidad, hacer que el Estado se convierta en delincuente, ¿no? O sea, si no, estamos en una lógica de que no opera el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando exigimos que se respeten los derechos humanos, es para las víctimas y es también para las personas que están detenidas en esta ocasión. Y solo termino diciendo un asunto importante, y es que en este vorágine de violencia, en la lógica tradicional de los derechos humanos, el Estado siempre es responsable por las violaciones de derechos humanos que las víctimas de la delincuencia están sufriendo, porque el Estado puede cometer la violación desde dos perspectivas, siendo el actor directo, que eso se ve a través de la policía usualmente, sí, pero también se ve desde la pasividad, desde la omisión, cuando el Estado no hace nada para que esos hechos de violencia ocurran. Las faltas de centros de atención médica, la falta de centros educativos, la falta de oportunidades de trabajo, o sea, todo lo que hay de contexto, no solo el hecho de violencia en sí, sino todo el contexto que propicia la violencia, es una clara ausencia estatal. Y esa ausencia estatal que está permitiendo esa situación es responsabilidad también. Entonces, cuando nosotros pedimos que el Estado funcione bien, no solamente es para el caso particular de los centros de detención, en este caso, bueno, es un tema particular que estamos tocando, sino también en relación al resto de los salvadoreños que están sufriendo todo por acción o por omisión estatal, están sufriendo violaciones a derechos humanos. Un aspecto adicional que quiero consultarte, Manuel, ya luego voy con Verónica, es, bueno, en este campo de las medidas extraordinarias conocemos la postura gubernamental, obviamente el ministro de Justicia y Seguridad, el viceministro, el director de centros penales, los diputados de la Comisión de Seguridad, pero poco hemos escuchado del rol de los jueces de vigilancia penitenciaria, que en principio a través de la ley penitenciaria tienen atribuciones y disposiciones que hacer desde el campo judicial. ¿Cómo el IDUC analiza la figura, este rol de este actor en particular dentro del entramado penitenciario? Si lo quieres ver desde el punto de vista técnico, el decreto que se está pensando en si se va a prorrogar 6 meses o un año, no es más que un resumen de medidas que ya están incorporadas en otras legislaciones, ¿no? Es decir, el tema de las frecuencias de telefonía está en la ley de extorsiones. El tema de los regímenes de emergencia o la restricción temporalmente de visitas, por ejemplo, está en la ley penitenciaria. Es decir, todas las acciones que están dentro de los centros penales ya están en otra legislación. De cuando salieron las medidas hace 2 años, la postura del IDUCA o el análisis del IDUCA, nosotros lo resumimos en lo siguiente. Las medidas extraordinarias, ese decreto solamente genera 2 cosas novedosas. Primero, que hace que todo el sistema penitenciario dependa directamente del ministro. Antes era del director de centros penales, ¿no? Había un intermediario. Ahora depende exclusivamente del ministro, incluso hasta el tema de contratación directa, sí, porque también hasta la CAP se modificó. Sí. Y el segundo componente es que el ministro tiene el control absoluto sin ningún control judicial. Es decir, ese es el otro elemento que introduce. Los jueces de vigilancia penitenciaria pasan a un segundo plano y entonces todo el sistema y toda la depuración y todo el control depende exclusivamente del Ministerio de Seguridad, ¿no? Tú decías el tema, por ejemplo, bueno, platicábamos un momento, el tema de la eficacia, cómo se mide la eficacia. Hay un problema de política pública porque no se está estableciendo cuáles son las formas de evaluación. Se ponen los objetivos, pero no cómo se van a evaluar y los indicadores, ¿no? Pero hay otro componente clave. Bueno, no tenemos las evaluaciones ni los indicadores, pero si
el sistema penitenciario se abriera a la Contraloría Social o se abriera a la Contraloría Internacional, ese podría ser un mecanismo a través del cual el ministerio podría estar evaluando o ayudándose a evaluar si sus medidas son eficaces, ¿no? Pero al contrario, lo que hacen es rechazar. Entonces al final cae en este momento es la responsabilidad absoluta del ministro lo que pase o deje de pasar dentro del sistema penitenciario. Ahora me gustaría escucharte, Verónica, a la luz del comentario que les acabo de trasladar sobre una persona en la cuenta del canal 33 de Facebook que dice, bueno, las organizaciones de derechos humanos solo se pronuncian para privados de libertad y no necesariamente para las personas que son víctimas de esto. ¿Cuál es la reacción que tiene el servicio pasionista cuando se hacen este tipo de comentarios? Yo creo que uno de los elementos más peligrosos de este tipo de políticas que tienden a responder más digamos, al impulso, a lo populista, a dar la sensación de que tengo ciertos niveles de eficacia de manera rápida que la población también exige, precisamente por los niveles de frustración y acecho de la violencia y la criminalidad, es de que se da un discurso también de polarización respecto a cuál es el rol o qué implicaciones tiene el discurso de los derechos humanos en la sociedad. Y se hace un discurso también en función, incluso el director de la policía en algún momento dijo, bueno, esto de los derechos humanos hay que dejarlos un poco al lado, hay que pensar en otras cosas, porque pueden estar respondiendo a intereses de pandillas, vinculando las organizaciones a otros elementos que pueden ser incluso peligrosos. Pero se nos olvida, claro, evitan mencionar de que los derechos humanos nos han permitido generar espacios de participación política, tener un trabajo digno, tener una educación o luchar por una educación de calidad, y que esto responde, o el elemento esencial de los derechos humanos es que no es para personas particulares, como decía Manuel, sino que es una visión de que el Estado debe respetar, garantizar, proteger esos derechos a toda la población y que no pueden hacerse excepciones. Y el problema también es que este discurso polarizante y populista lleva a creer de que las ventajas de los derechos humanos solo lo tienen, por ejemplo, las personas que han cometido un delito. Y que además se crea un discurso de aquí está el malo y aquí está el bueno. Entonces esto solo le ayuda al malo. Y no es así. O sea, realmente lo que estamos tratando de hacer es de que si en un discurso de violencia muy fuerte, donde se construye un enemigo tan claro, se lleve o se permita que un Estado violente los derechos, incluso ejecute a una persona de manera ilegal, este elemento cada vez se va a ir ampliando más a la población. Y aunque no debería de ser lo que nos mueva a rechazar estas acciones, sino el simple sentido común de que no podemos permitir, por ejemplo, la restricción de la vida a ninguna persona, también deberíamos de pensar de que este actuar de la policía, de los militares, de las instituciones de gobierno puede también afectarnos a nosotros, que creemos de que el malo por estar del otro lado nunca nos va a afectar a nosotros, sino solo a esa persona. Hay un asunto, antes de irnos a la pausa, Verónica, y solo lanzo estos datos para una primera reacción, lo ampliamos en el siguiente bloque. Según el informe que presentó la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, mencionó unos datos interesantes. Primero, a enero de 2018, interesantes y preocupantes a la vez, a enero de 2018, 1.272 personas con tuberculosis en centros penales. En 2016, 61 personas murieron en centros con medidas extraordinarias. La PDH maneja el dato de 56. Y en 2017, 127 personas murieron en centros con medidas extraordinarias, 83 según los datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El primer punto es que no hay datos consolidados, ese es uno, y el otro es por qué es necesario que organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, entre otros, puedan ingresar y verificar lo que está pasando para ver si son efectivas o no estas medidas. Esos datos que mencionas sobre el incremento de muertes en centros penales son solo muertes por problemas de salud. Es decir, el Estado, cuando el Estado priva de libertad a una persona, el Estado se vuelve responsable absoluto de esa persona, de las condiciones en las que se encuentra. Si esa persona muere, es responsabilidad del Estado. Y es porque no ha garantizado de alguna manera las condiciones para mantener su derecho a la vida, que sigue existiendo. O sea, esa persona es privada de libertad, no de derecho a la vida. Aquí no existe la pena de muerte todavía, y ojalá que no suceda, ¿verdad? A pesar del populismo también con el que se maneja ese tema. Lo que nosotros hemos señalado y que la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales retomaba en su informe
es de que a partir de las medidas extraordinarias ha habido un incremento en algún momento, y sobre todo en 2017, de muertes por problemas de salud. ¿Qué implica esto? De que hay condiciones, no sabemos cuáles, porque las organizaciones nacionales e internacionales no pueden entrar a centros penales, pero hay condiciones que están generando que los problemas de salud se agraven. Se han cuadriplicado los casos de tuberculosis, se han duplicado las muertes por problemas de salud. Eso implica de que algo está pasando dentro de los centros penales, que se están restringiendo quizá la posibilidad de acceder a la salud y al poder cuidar la salud cuando hay algún problema por parte de las personas privadas. A mí eso es lo que me preocupa o lo que me genera, y retomando un poco con el comentario que hacía Manuel al final, de que los centros penales ahorita están siendo responsabilidad absoluta del ministro de Justicia y Seguridad, y es él que decide qué es lo que pasa y lo que no pasa dentro de un centro penal. Eso es preocupante porque la relatora también dijo, pareciera que estas medidas, el único objetivo que tienen es deshumanizar a las personas privadas de libertad. Y nosotros lo hemos repetido también, es una postura nuestra. Los centros penales se han convertido en espacios de tortura. Y al no tener vigilancia, eso nos preocupa porque si se observa también un incremento en las muertes, estos elementos de tortura que ya estaban anteriormente se pudieran estar agravando. Y eso es una responsabilidad muy grave hacia el Estado salvadoreño. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar seguiremos ampliando estos temas. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este momento van a aparecer en pantalla declaraciones del vicepresidente Óscar Ortiz, en las cuales solicita la ampliación de las medidas extraordinarias. Estas han venido a contribuir a bajar los niveles de homicidios, a que se vayan bajando los niveles de extorsión. Las medidas extraordinarias están permitiendo modificar recursos especiales para estar fortaleciendo y modernizando nuestra Policía Nacional Civil. Son declaraciones del vicepresidente de la República y está la fuente tomada de la prensa gráfica. Manuel, me gustaría tener la reacción sobre estas declaraciones del vicepresidente y un poco de los comentarios que mencionábamos. Bueno, uno de los puntos era garantizar el control de los centros penales por el órgano ejecutivo, pero en cosas que hemos visto últimamente, llevar el procedimiento de la operación Jaque, no han podido encontrar a algunos privados de libertad y no han podido iniciar el proceso, ni la audiencia tampoco se ha podido desarrollar por dificultades técnicas. Exactamente, lo que usualmente uno se pregunta, bueno, ¿qué control hay efectivo dentro del centro penal cuando no pueden encontrar a 5, si no mal recuerdo, 5 de los acusados? Y al día siguiente, cuando ellos los habían encontrado, otra de las medidas extraordinarias es las audiencias virtuales, pero la audiencia parece el día de ayer se suspende porque no había conexión a internet o hubo un problema técnico ahí, ¿no? Entonces son de las cosas que uno, de las situaciones en las cuales uno dice realmente qué resultados está dando, ¿no? O cuando, por ejemplo, dice, estamos teniendo eficacia en el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Estamos controlando la señal, pero la Fiscalía aparece luego diciendo que está investigando casos de llamadas que están saliendo en centros penales con medidas extraordinarias. Entonces uno, nuevamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Por eso digo, la Contraloría Social e Internacional es clave en este tipo de medidas. Quizás solo quiero mencionar un elemento que también creo que es importante porque en relación al comentario que tú me leíste de redes sociales y en relación a lo que está diciendo las declaraciones del vicepresidente de la República, usualmente cuando se habla de los defensores de derechos humanos se dice es que están a favor del delincuente y en contra de la policía, para terminar la idea, ¿no? Miren, por lo menos yo creo que esto los defensores estamos coincidiendo en gran medida. O sea, nosotros creemos que el problema no es la policía en sí. O sea, yo creo que estamos claros que dentro de la policía hay agentes de autoridad que están haciendo bien su trabajo y quieren que su trabajo se haga bien. A estas personas hay que cuidarlas. O sea, por ejemplo, desde el IDUCA nosotros estamos trabajando con la sección de psicología, ¿no? El grupo de la dirección de psicología, de atención psicológica dentro de la policía, porque creemos que hay que trabajar
con darle seguridad al policía, pero no solo seguridad de darle un chaleco antibalas, sino seguridad de que se sienta bien en su autoestima, que se sienta tranquilo, que sepa manejar el estrés que le están sometiendo las autoridades, porque al final con estos discursos de las autoridades, los policías se someten a un estrés, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros al mismo tiempo de trabajar, porque usualmente se habla, por ejemplo, con el tema de Carla Ayala, ¿no? La gente desaparecida, sí. Se habla, el machismo es un problema en la policía, y lo es sin duda, ¿no? Y hay manifestaciones preocupantes, pero también hay que ver el otro problema que es el alcoholismo, ¿no? Hay un problema también en este tema que tiene que ver más allá de chalecos antibalas, de más balas o de darle bonos. Es un asunto de la persona como tal y nosotros como IDUCA estamos preocupados por esa situación. También en tema de mejorar a la policía no puede ser una medida extraordinaria, ¿no? La declaración del presidente es que hay que fortalecer a la policía, pero eso no puede ser una medida extraordinaria. Por eso es que nosotros, por ejemplo, estamos planteando decimos que las medidas extraordinarias tal cual están, hay que derogarlas o no renovarlas, pero hay algunas que hay que transformarlas, como por ejemplo, que no es parte del decreto, pero se dice que es una medida extraordinaria, es el tema de los bonos que se le da a la policía. Nosotros consideramos que en lugar de estarle dando bonos que están sujetos a que si hay que la asamblea se los aprueba o no se los aprueba, en lugar de darle bonos, lo mejor es incrementarles el salario. Decir que haya una política de incremento salarial y que haya una política de prestaciones laborales claras y seguras para la policía. Creo que esas son medidas ordinarias que vendrían a fortalecer nuestro cuerpo de seguridad. Ahora, hay otro asunto que quiero abordar en este último tramo ya de la entrevista, Verónica, me genera una pregunta mucho más amplia, pero creo que la reflexión es oportuna para nuestros amigos y amigas de la audiencia y la apreciación que tú puedes tener al respecto es ¿cómo se puede gestionar en un centro penal con dos expresiones o dos perspectivas? Una, las medidas extraordinarias, otra, el modelo Yo Cambio. Es decir, ¿es posible que dentro de un centro penal puedan coincidir dos perspectivas en principio que no necesariamente se complementan? Son realmente, como lo mencionaba, dos perspectivas contrarias y completamente opuestas. El proceso de Yo Cambio, a nuestro modo de ver, ha sido una experiencia interesante, donde además participa fuertemente la sociedad civil organizada, que eso a veces se olvida mencionar, de que hay muchas organizaciones que están tratando también de darle contenido y profundidad al programa, que no es solo un programa que ejecuta un gobierno, sino que también hay participación incluso de empresas privadas que tienen una perspectiva de derechos humanos y de rehabilitación y reinserción de la persona privada de libertad. Y por otro lado, como decía en el bloque anterior, yo creo que las medidas extraordinarias y el manejo político y operativo al final o práctico ya por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad ha sido más un elemento de castigo. Nosotros mencionamos que es un castigo sobre otros, o sea, son personas que están ya detenidas, que están cumpliendo una pena y aún así, por ejemplo, se restringe la posibilidad de circulación dentro del centro penal o se mantiene en privación absoluta, aislamiento absoluto de ciertos privados de libertad. O sea, se puede decir que esto es un mito, que no es real, pero en realidad organizaciones internacionales de derechos humanos lo han comprobado y el mismo ministro ha dicho y ha expresado en los espacios donde se aíslan las personas privadas de libertad. Incluso hay un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que señala que han verificado que efectivamente habían personas que tenían semanas de no recibir luz. Eso es tortura. Eso no se puede llamar de otra forma, es tortura. Y el Estado es responsable de cometer estos actos. Entonces, no podemos manejar un doble discurso, donde por un lado exaltamos en algún momento el plan El Salvador Seguro o el programa Yo Cambio, cuando vienen las visitas de organismos internacionales y queremos mostrar que sí tenemos una perspectiva de derechos humanos, y cuando queremos mostrar resultados y fuerza ante el supuesto delincuente, entonces sí mostramos las medidas extraordinarias como nuestro sombrero, ¿verdad?, con el que saludamos. Creemos que ese discurso es preocupante, pareciera de que responde a elementos más políticos partidarios. Ahora también esta discusión que los partidos políticos están teniendo es curiosa, pues, porque de repente encuentran fallos en elementos que aprobaron hace 2 años. Entonces pareciera que no hubo un estudio a profundidad en su momento, o que quizás se aprobaron de una manera populista y no querían quedar mal ante la posibilidad de presentar un plan
que diera respuesta de manera inmediata a un hecho de violencia. Recordemos que también las medidas surgen a partir de una masacre que ocurrió y que el gobierno quiere mostrar una respuesta inmediata y donde a la sociedad civil se le tranquilice, digamos, por la indignación que generó este caso. Verónica, Manuel, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir analizando no solo el tema de las medidas extraordinarias, también el campo de la seguridad pública, la promoción de los derechos humanos a nivel comunitario y a nivel nacional. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por haber estado conmigo. Permítanos una pausa, seguimos con más entrevistas.